Gloria al Señor. Quiero predicar en los minutos que Dios me vaya a utilizar como su vaso de honra con el tema Sal de la Cueva. Ese es el título que quiero ponerle, Sal de la Cueva, y quiero utilizar como un pequeño subtema. Y el subtema que quiero ponerle a este título es: Dios quiere hablarte. Salude a su vecino y dígale: sal de la cueva, Dios quiere hablarte. Alabado sea Dios. El tema que se tiene otorgado para esta noche, Sal de la Cueva. Cuando estuve mirando este tema que tiene comparación con fundamento bíblico, yo estuve viendo a la parte histórica de Israel y estuve observando en los tiempos de Israel qué eran las cuevas. Y cuando alcancé a observar lo que era la cueva, estuve viendo que la interpretación de la cueva habían algunos tipos de significado. Al hablar de cueva, nosotros tenemos que hablar que los israelitas le llamaban a la cueva taberna, le llamaban, gloria al Señor, lugares de escondite, también le llamaban cueva. Ahora bien, cuando hablamos de cueva, ¿para qué se utilizaba la cueva y qué era la cueva? La cueva en aquellos tiempos eran lugares que naturalmente ellos nacían así o se hacían así, dijo el Señor. Pero también en Israel, a los lugares, aleluya, eventuales, que a veces querían hacer cueva, ellos también inventaban cueva. Y esa cueva que ellos inventaban muchas veces, allí ellos lo utilizaban como un tipo de almacenamiento para poder guardar agua y usarla como reserva. En la cueva muchas veces guardaban algunos objetos que tenían que ver como riqueza, como tesoro. A veces guardaban algunos objetos antiguos como rollo, como papiro. Por eso usted tiene que ver que hay una historia que habla acerca de la cueva de Qumrán. Y esto era que lo utilizaban era para esconder algunos objetos valiosos de altos niveles en esos tipos de cuevas. Pero también había una cueva, como le dije, que la utilizaban como reserva de agua. Y esta cueva, vive el Señor, que la usaban como reserva de agua. Allí guardaban el agua. Era para el momento de que tal vez hubiera una amenaza enemiga. Como a veces el pueblo se vivía ocultando cuando el pueblo le fallaba a Dios y cuando Dios abandonaba al pueblo. A veces venían algunas naciones vecinas que eran más fuertes que Israel. Porque si hay algo que usted tiene que entender, que Israel no era fuerte porque tenía un ejército armado. Israel era fuerte porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con ellos. Si usted se pone a fijarse, los filisteos eran más grandes que Israel y estaban mejor armados que Israel. Los amorreos eran más grandes que Israel y estaban mejor armados que Israel. Pero el problema era que cuando Dios estaba a favor de Israel, aunque los pueblos enemigos vinieran a atacarlo, no podían tener victoria porque Jehová estaba a favor del pueblo. Por lo tanto, el pueblo muchas veces tenía reserva de agua, porque el pueblo sabía que a veces había un más de un 80% en Israel que le daba la espalda a Dios. Para el pueblo poder estar firme delante de Dios, Dios tenía que vivir levantando hombres santificados de tiempo en tiempo. Por eso usted ve la era de los jueces, que era para que el pueblo tuviera una dirección firme. Aleluya, Dios levantando a un caudillo como Josué, levantando a un caudillo como Jefté, levantando a un caudillo como Débora. Eran gente que se santificaban para guiar al pueblo. Pero el pueblo a veces tenían cuevas de reserva como agua, porque sabían gente que se doblegaban delante de Dios y le daban la espalda. Ellos sabían a dónde podían correr, que era a la cueva donde tenían reserva, que era a la taberna donde tenían reserva. Pero también había un tipo de cueva que a veces el mismo pueblo la cultivaba, la hacía, viva el Señor. Y allí en medio de la cueva ellos tenían encuentro con Dios. Allí ellos oraban con el Señor, pero también utilizaban la cueva para esconderse, para estar pasando momentos, para poder reflexionar. Y cuando yo estuve viendo para qué se usaba la cueva, número 1, la usaban como refugio. Número 2, la utilizaban como escondite. David lo hizo, aleluya, cuando el hombre llamado Saúl lo estaba persiguiendo, que se escondió en la cueva de Adulán. Número 3, la cueva la utilizaban
utilizaban, vive el Señor, para reservar el agua, como ya he dicho. Número 4, la utilizaban como, aleluya, la utilizaban como una tumba para poder llevar gente que se había muerto y sepultarla en ese lugar. Por eso fue que a este hombre, aleluya, que sus hermanas lo estaban llorando, que Jesús fue a él, a Lázaro lo enterraron, fue, lo sepultaron, fue en una tumba, y esa tumba se cree que era una cueva. Alabamos a Dios. Pero pase lo que pase, el pueblo utilizaba la cueva para diferentes tipos de cosas. Una de las cosas que estaba prohibida era en la cueva, era que la cueva no se utilizaban para vivir ni tampoco para desarrollarse como persona. Gloria al Señor. En Israel, a pesar de que la cueva la utilizaban para diferentes cosas, la cueva no la utilizaban para vivir, la cueva no la usaban para desarrollarse, porque había otros lugares para estos tipos de cosas. Por eso hoy yo quiero hablarte de un hombre que una amenaza lo hizo esconderse en una cueva. Y cuando nosotros hablamos del profeta Elías, estamos hablando de un hombre misterioso, estamos hablando de un hombre que la Biblia no registra su llamado, estamos hablando de un hombre que no nos dice de dónde proviene, desde qué descendencia viene, solamente lo llama Elías Tirista, porque se cree que venía de Galá y allá de Tisbea, vive el Señor. Y este hombre nace o aparece en un momento determinado, en un momento donde el pueblo de Israel estaba envuelto en la idolatría, estaba envuelto, aleluya, en lo que era el ocultismo en el pueblo, en la idolatría, y Dios mismo, aleluya, le estuvo prohibiendo a Israel que no quería idolatría en medio del pueblo. Por eso cuando usted va al libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 13, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que yo soy Jehová, y le dice, solo a tu Dios adorará y solamente a él servirá. El pueblo sabía el mandato de Dios, que solamente a Dios tenía que adorar y que solamente Dios tenía que servir. Este mandato tenía que ser de generación tras generación. O sea, el pueblo tenía que esa ley que Dios estaba prohibiendo de adorar a otros dioses, tenían que enseñarlo de generación tras generación. Si el pueblo mantenía su estándar adorando solamente a Dios, no iba a haber enemigo que derrotara al pueblo, no iba a haber enemigo que subyugara al pueblo, no iba a haber pobreza que atrasara al pueblo, no iba a haber enfermedad que tocara al pueblo, porque el pueblo estaba adorando al Dios que vive por los siglos de los siglos, y al Dios que pelea y nunca pierde una batalla. Que pueda alabar a Dios que todo. Ahora bien, la intención que el enemigo siempre buscaba era que el pueblo desobedeciera a Dios y que el pueblo dejara de adorar a Dios para adorarlo a él. Porque una de las cosas que usted tiene que ver es que Satanás siempre ha querido ocupar el lugar de Dios en la vida del ser humano. Por eso es que el hombre siempre ha entendido que el hombre tiene que adorar a algo, porque el hombre fue creado para adoración de la gloria de Dios. Alguien bendice a Dios en esta hora. El hombre fue creado para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, el hombre siempre tiene una necesidad de adorar. Si usted se da de cuenta por qué hay diferentes tipos de países que tienen diferentes tipos de dioses, es que porque al no conocer a Dios, ellos sienten la obligación y sienten la necesidad de postrarse delante de algo más supremo, más fuerte que él. Por eso usted ve tanta estatua, por eso usted ve tanto dioses, y eso es ministrado por Satanás, porque Satanás siempre ha querido robarle la gloria a Dios. Y estoy viendo algo claro y preciso, que en estos tiempos todavía Satanás sigue intentando robarle la adoración a la iglesia, y diciendo que la iglesia se ponga delante del mundo para que adore las cosas del mundo y no adore a Dios. ¿Sabe por qué hoy en día le quiere distorsionar la adoración a la iglesia? Porque Satanás quiere meterse dentro de la obra, quiere empezar a enfriar lo que está caliente, quiere quitarle el enfoque a la iglesia. Pero que debe saber que aquí hay gente que puede hacer que un día estuvieron en la prueba, pero que ya salió y le están diciendo al diablo, yo no soy de los que retrocedo, yo soy de los que avanzo, porque a mí me llamaron a adorar al que vive por los siglos y de los siglos. Dios siempre ha querido que el pueblo le rinda adoración a él. Cuando usted va
Éxodo capítulo 20, verso 4. Dios le dice, aleluya, al pueblo: no te hará imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. En Salmo capítulo 115, verso 1 en adelante, el salmista David dice: no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y él también está exaltando a Dios, y está diciendo: porque los dioses de ellos son dioses de madera, que tienen boca y no hablan, mano tienen y no palpan, semejante a ellos son los que lo adoran, pero tú eres el Dios. Aleluya. Y David está adorando y está exaltando a Dios, y está diciendo: el Dios de ellos es un Dios que está muerto, el Dios de ellos es un Dios que no tiene poder, pero el misterio está, aleluya, porque ellos consistentemente adoraban esos dioses de madera y esos dioses de yeso. Aquí había un misterio. El problema es que Dios no quería adoraciones con ídolos, porque Dios sabía qué era lo que se manifestaba, qué era lo ídolo que puede bendecir a Dios. Por eso Levítico 19, verso 4 dice: no os volvéis a los dioses paganos, aleluya, ni haréis imágenes ni dioses de acera, porque yo Dios soy. Aleluya. Dios le está diciendo al pueblo: no hagan imagen, no hagan alguna imagen de acera, porque yo soy en pocas palabras, yo soy el verdadero. Pero ¿por qué te estoy relatando esto? Porque el profeta se levanta en un tiempo de idolatría, en un tiempo donde el pueblo está haciendo cultismo delante de Dios. Él está viendo que todo el pueblo está arrodillado delante de la presencia de los Baales. Alguien puede bendecir a Dios que está. Y ella se levanta y dice: aquí no va a llover, si no es por mi palabra. Escucha bien, lo primero que usted tiene que notar es que el profeta dice: viva Jehová, en cuya presencia estoy. Que aquí no va a llover si no es por mi palabra. Elías no profetizó porque él quiso. Lo que hizo que Dios profetizara fue la presencia de Dios, porque yo estaba viendo lo malo que estaba el pueblo, y yo estaba diciendo: yo no puedo dejar que el pueblo esté así, tengo que levantar a alguien que le pongo en todo lo que está pasando. Yo quiero decirte que Elías era minoría, Elías era un solo, y el solo que estaba ahí se levantó delante de los muchos que estaban ahí, diciendo: si alguno no quiere adorar a Dios, yo lo voy a adorar. Le digo: aquí no va a llover, si no es por mi palabra. Elías, con palabra de Dios, siendo un profeta de parte de Dios, siendo un hombre llamado por Dios, está diciendo: aquí no va a llover si no es por mi palabra. Estoy viendo que Elías es la voz de Dios, estoy viendo que Elías es el canal de Dios, estoy viendo que Elías es el vaso de Dios, estoy viendo que Elías es el vehículo que yo estoy usando en el momento. Y Elías tuvo que pararse y decir: aquí mientras las cosas están malas, no va a llover si no es por mi palabra. Yo vengo a decirte en esta hora que cuando la iglesia tiene palabra de Dios, los brujos no pueden hablar. Que cuando la iglesia tiene palabra de Dios, el viento tiene que obedecerte. Que cuando la iglesia tiene palabra de Dios, los demonios tienen que salir. Que cuando la iglesia tiene palabra de Dios, la enfermedad tiene que retroceder. Y yo vengo a decirle a la iglesia: hay que retomar la palabra de nuevo. Satanás quiere cambiarlo de todo menos de palabra, porque lo único que viene para la fuerza es la palabra de Dios. Elías dijo: aquí no va a llover si no es por mi palabra. Los cielos se cierran. Mi alma alaba a Dios. Ay, Dios mío, yo alabo a Dios en esta hora, porque si hay algo que tú tienes que entender, es que el enemigo no le tiene miedo simplemente a una palabra. El enemigo le tiene temor a un hombre que tenga la palabra y esté santificado por la palabra. Alguien puede bendecir en esta hora, porque hay creyentes que a veces pueden usar la palabra, pero a veces no tienen autoridad para desatar esa palabra. Hay algo que en San Juan capítulo 17 Jesús le enseñó a los discípulos la oración sacerdotal. Jesús le dijo a Dios: Padre, he aquí lo que tú me has dado. Permite que yo sea uno como tú y yo somos uno. Yo te pido que así como el mundo me ha conocido, también te conozcan a ti a través de ellos. Le dijo a Dios: yo quiero que tú le des la misma autoridad que tú me diste. Y le dijo: la gloria que tú me diste a mí, yo también se le he dado a ellos, para que ellos sean uno. Y el mundo te conozca a través de mí. Pero escucha esto: Jesús le está diciendo: Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo se le he dado a ellos. Pero Cristo dijo: santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo está diciendo: dar el poder, dar la autoridad. Pero Satanás no
no es por mi palabra, los cielos se cierran porque Dios, Dios le ha dado autoridad al hombre para que el hombre pueda controlar los vientos en la tierra y que también lo que viene del infierno le pueda obedecer. Ay, Padre, porque Dios a ti te dio un cuerpo que nos sacó de la tierra, te dio un espíritu que salió de él y también sopló sobre ti. Ay, Dios mío, lo que te está diciendo es después de mí tú eres mi representación, porque eso fue lo que le dio a Adán, le dio identidad de representar a Dios envuelto. También él estaba representando una autoridad de parte de Dios Israel, y por eso ella dijo: aquí no va a llover si no es por mi palabra. El hombre se quedó ciego. Yo no sé, amado, si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Dios te está diciendo en pocas palabras: los tiempos tienen que obedecerte a ti, la atmósfera tiene que obedecerte a ti. Y estamos viendo ahora mismo que los vientos están llevando a la iglesia para donde quiera, porque la iglesia no nos queremos parar y decir: aquí Dios manda. Representamos al Dios vivo y de poder. Yo vengo a hablar con una gente que me está escuchando en esta hora, gente que se van a parar a la enfermedad, a decir: el mundo te viniste, te tiene que ir. Ay, Dios mío, gente que no van a parar a cruz y decirle: cuando te viniste, te tiene que ir. Es que Dios no te dio acceso para que el viento te obedezca, para que la enfermedad te obedezca, para que la ciencia te obedezca, para que todo lo que tú proclames. Ay, el pueblo bendecir a Dios. Ahora hay algo aquí. Cuando Satanás afecta lo que es la identidad del pueblo, eso es peligroso. Porque cuando Satanás logra afectar la identidad de un hombre en su parte espiritual, gana mucho terreno. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el hombre es afectado su identidad, el hombre no sabe quién es. Duda de Dios, duda de su llamado y también duda de la salvación. Ay, Padre, yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Te estoy diciendo que el pueblo fue afectado en su identidad espiritual. Y Satanás logró que el pueblo le diera la espalda a Dios para que adorara a Baal. Y la palabra enseña que cuando Elías dijo esta palabra, inmediatamente al nuevo los cielos fueron cerrados, e Israel entró en escasez, porque no estaba lloviendo. Allí en Israel había entrado una mujer llamada Jezabel, que era profetisa de Baal, y esta mujer había traído dioses de las naciones de donde ella venía, y uno de los dioses que Yahvé había traído a Israel era Baal. Alabados a Dios. Y la otra diosa que había traído era la diosa tercera, y en aquel tiempo a Baal y a la diosa tercera decían que ellos eran esposos. Escuche el mito que había en Israel, en las naciones vecinas, y este rito, aleluya, que Israel hacía era invocando a Baal y a la diosa tercera. ¿Sabe por qué? Porque a estos dioses que ellos adoraban le llamaban el dios de la fertilidad, y en Israel se creía que cuando llovía era acera que hacía llover del cielo a la tierra. Viva el Señor. Y cuando la gente en Israel comía un fruto y le cosechaban, creían que era Baal que le estaba dando el fruto. Por eso cuando ellos le hacían culto a los Baales, tenían que hacer sacrificio, descargarse y de cortarse, y a veces ellos mataban niños en su sacrificio, y a veces hacían algunas aberraciones. Alabados a Dios. Y cuando estamos viendo todo esto era abominación delante de la presencia del Eterno. Y Elías, como hombre de Dios, decidido, sabiendo quién él era y quién Dios era en él dijo: aunque ellos sean más, yo estoy seguro de quién puedo decirlo. Aunque ellos me han postrado, y solo no me postraré. Y aquí yo voy a hacer la diferencia. Y yo vengo a decirte en esta hora: el sistema está golpeando la iglesia, el mundo está golpeando la iglesia y quiere golpear nuestra fe. Y a veces las puertas se te están cerrando para que tú doblegues tu fe delante del sistema y hay cosas que el enemigo quiere que tú entres. Pero yo vengo a decirte: levántate y establécete.
viendo de diferentes formas. El enemigo quiere que la iglesia se doblegue, y es ahí donde el pueblo estaba pasando momentos duros, momentos de escasez, momentos donde el pueblo estaba viendo que había sequía, que el fruto, la tierra no lo estaba dando, el cielo no estaba abierto a su favor, no había lluvia, alabado sea Dios, y el pueblo, aleluya, estaba pasando hambre, y acá estaba buscando un culpable. ¿Alguien puede decir a Dios? Acá buscaba un culpable y estaba diciendo: aquí hay que ver por qué no está lloviendo, por qué los frutos no están germinando, por qué los animales están muriendo. Y acá no sabía, aleluya, o en pocas palabras, él no sabía, pero estaba ignorante, estaba cautivo por la sombra del enemigo. Y acá estaba buscando un culpable por quien el cielo se había cerrado, porque la cosa estaba como estaba. Y dice la Biblia que mandó a buscar a Elías por todas partes, y buscaron a Elías por todo el territorio de Israel, por las afueras de Israel, y la Biblia dice que a Elías no lo encontraban. ¿Saben algo? Yo entiendo claro que aunque Elías estaba escondido, había alguien que había ocultado con su mano a Elías, gloria a Dios, para que el enemigo no lo pudiera descubrir, ni acá tampoco lo encontrara. Porque Dios, si hay algo que Dios tiene, es que Dios sabe pelear por los suyos, es que Dios cuida a los suyos. Salmo 91 dice: y él que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de hecho Jehová castillo mío, aleluya, esperanza mía, mi Dios, que confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la puerta de tu mano, y con su pluma siempre estarás seguro. Dice el salmista: estudia y alarga su verdad, no temeré el terror nocturno, ni saetas que andan de día, ni pestilencia que anden en oscuridad. David está diciendo aquí un misterio, y él está diciendo que hay pestilencia que andan de día, y que hay demonios que también andan en oscuridad. Y él está diciendo: lo que me ataque en el día, Jehová me cubrirá, y lo que me quiera atacar en la noche también él me cubrirá. La iglesia no está sola, hay un Dios que está apoyando por ti. La mano de Dios está sobre tu vida, y lo que tú no estás viendo ahora mismo, lo que está esperando, Dios te dice: tranquilo, espera, resiste, aguanta, porque cuando yo voy a hacer, hay guerras. Elías corrió, se escondió. De momento Dios dice: Elías, sal de la cueva y muévete acá. Cuando Elías sale de la cueva o sale de donde estaba, dice la palabra que se encuentra con Ahías, y dice la Biblia que le dijo a Ahías: llama a tu Señor, porque yo quiero presentarme a él. Dice la palabra que cuando Ahías le dice: pero tú estás buscando ocasión de que me maten, te he buscado por todas partes y no te he encontrado. Dice la palabra que él le dice: si yo busco acá, cuando regresemos tú no estás aquí y me van a cortar la cabeza por eso. Ella le dice: no, yo necesito encararlo, necesito hablarle, necesito decirle que él ha hecho, que está provocando que esto esté pasando. Cuando acá y Elías se encuentran, es aquí que Elías le dice acá, o acá le dice Elías: tú eres que está tumbando al pueblo. Ella le dice: acá no soy yo, que yo estoy tumbando al pueblo, eres tú y tus acciones que están tumbando al pueblo. Escucha bien esto: la idolatría no tan solo tiene que ver con Baal, porque a veces tenemos gente que no tiene ídolo en su casa, pero tienen ídolo en el corazón y están dentro de la iglesia. Y a veces Dios no se mueve. Hay gente que tiene idolatría por dentro, hay gente que ama más como cantan que amar al Dios que cantan, hay gente que a veces aman como predican que al Dios que predican. Y Dios me va a decir en que ahora que todo lo que se hace tiene que ser para gloria y honra de Dios. Que está turbando al pueblo. La palabra dice claro que transcurriendo los días, Elías vuelve y entra a Israel. Y una de las cosas que Elías, cuando entra a Israel, es que yo observo que Elías no pregunta por los profetas, Elías no pregunta
por las agendas proféticas. Elías no pregunta por los músicos. Elías no pregunta por los sacerdotes. Elías no pregunta por el copastor. Tampoco pregunta, viva el Señor, por los líderes. Por lo primero que Elías observa cuando entra en Israel es que Elías pregunta y dice: ¿por qué tanta ruina? ¿Por qué tanta detención? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta hambre? Lo primero que Elías observó fue el altar, a ver cómo estaba el altar, porque si había adoración a Baal era porque el altar de Jehová estaba arruinado. Y Elías dijo: a mí no me interesa la canción en este momento, no me interesa la parrilla en este momento, a mí me interesa el altar, porque si el altar está encendido, todo lo que salga del altar saldrá bueno y saldrá en fuego. Pero gloria a Dios, es que tenemos este tiempo gente que quiere cantar sin altar, gente que quiere caminar sin altar, gente que quiere predicar sin altar. A donde no hay altar, a mí no me interesa estar, porque su presencia no está ahí. Que no ver a Dios. Hay gente que no aprendió a ver a Jesús y no ver a Dios para que Dios se mueva en el pueblo. Lo que por el pecado es que hay gente que no puede verdad sin su presencia, porque su presencia es mejor que la vida, su presencia es lo que no levanta, su presencia es lo que me sana. David dijo: su presencia es mejor que la vida, y pasó. Lo segundo que Satanás quiere afectar del creyente es soltar en el altar donde tú te comunicas con Dios. Porque yo debo decirte algo: el culto no comienza en la iglesia, el culto comienza en tu casa, en tu intimidad donde tú tienes tu altar. Ahí Satanás está golpeando a muchos creyentes que a veces están llevando sueños raros, escucha bien, porque a veces hay sueños que de cansancio, pero hay sueños que no son cansancio, hay sueños que son provocados por demonios, porque hay profetas que Satanás quiere mantener en un sueño de tal, hay gente que tiene visión que Satanás quiere opacarle la visión, y cómo lo hace, que te sientas cansado cuando tienes clara, que la palabra no fluye en ti, que el poder no se manifieste. Están atacando por el tal guerrero, porque por el tal fue pedido para ser zarandeado. Satanás sabe que cuando tú oras una visión, él sabe que cuando tú oras Dios te revela, él sabe que cuando tú oras hay ciencia que se activa en ti, él sabe que cuando tú oras tú echas fuera los demonios que quieren tocar tus hijos, que quieren tocar tu familia. Él está diciendo que hay que detenerla, hay que callarse el hombre, hay que quitarle la oración, hay que quitarle el fuego, pero que por entender que por cara fue Dios que los envió y solamente Dios lo paga. Alguien se la va a beber esta hora. Aleluya. Sí, amado, porque a veces el enemigo toca el altar porque él sabe que en el altar tú puedes fluir y que la palabra de Dios puede fluir en ti. Tú puedes estar turbado, pero cuando tú vas a tu lugar de oración, Dios quita la turbación y te revela la claridad. Dios. Eso fue lo que le pasó al salmista, que dijo: por pocos mis pies se deslizan al ver la prosperidad de lo malvado, del impío. Pero dice la palabra: pero cuando entré a su lugar santo, al lugar de Jehová, yo comprendí el fin de ello. El tipo estaba en necesidad y estaba viendo: porque yo soy justo y él prospera más que yo, que no tiene justicia, porque yo soy justo y él está mejor que yo, y yo estoy predicando la justicia. Y yo le digo: detente, entra en mi lugar, allí yo te voy a revelar qué es lo que va a pasar con el fin de los impíos y qué va a pasar con los justos. Al justo Jehová lo levanta, al justo Jehová lo refuerza, al justo Jehová lo acompaña. Yo puedo decirte en esta hora: si todavía no has visto lo que está esperando, espérate un poco, me aguanta, porque el Dios que te llamó es justo y poderoso. Ese Dios es fiel, él no miente, él es fiel hasta el final. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Elías vio el altar y vio que el altar estaba arruinado, porque no puede
puede haber una adoración genuina si no hay un altar para Dios. Y yo le dije que a veces hay gente que sabe mover las emociones de un pueblo, pero no sabe mover al Dios del cielo para que se mueva en el pueblo. Mi alma alaba a Dios. Gloria al Cordero Santo. Y dice la palabra que Dios de una vez llamó para que se reúnan todos los profetas de Baales, todos los profetas de Acera. Baales tenía sus profetas y Acera también tenía lo de ella. Y dice: y aquí vamos a probar cuál es el Dios verdadero. Porque hay momentos que tu fidelidad delante de Dios, tú tienes que poner la prueba. Porque hay un momento que tú tienes que hablar con Dios y hablar con Dios seriamente. Tenemos que perder la mente de esclavo y empezar a pensar como hijo de Dios. Porque a veces somos gente que tenemos temor hasta para hablar con Dios, que a veces no tenemos confianza para hablar con Él. Y en la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: yo no le quiero llamar a ustedes siervo, yo quiero llamar a ustedes amigo. Porque el siervo no sabe lo profundo de su amigo, pero el amigo sabe lo íntimo de su amigo. Y yo vengo a decirte que Dios quiere cambiarte el nombre y ponerte amigo y decirte: tú tienes que conocer mi intimidad. Ay, Padre. El Hijo pide con confianza. El Hijo persiste hasta que el Padre le da lo que quiere. El Hijo ataca al Padre para que el Padre le responda. En pocas palabras, Jesús mismo lo dice. Jesús dice: toca y se te abrirá, pide y se te dará. Gloria a Dios. La Biblia dice que Elías dijo: aquí vamos a poner en prueba quién es Dios. Y muchas veces, y lamento decir esto, muchas veces nuestra fe en el momento que está todo bien no es que se va a poner a prueba. A veces nuestra fe en el momento donde va a surgir y donde nosotros vamos a ver a Dios probándonos, en el momento donde todo está contrario a lo que nosotros queremos ver. Alguien puede bendecir a Dios. Porque Dios es experto probando lo que tú dices que tú tienes. Dios es experto llevándote ambiente para que tú manifiestes lo que tú dices que tienes. Porque a veces que tienes fe, pero a veces no lo han puesto a prueba. Como tú sabes si Dios te puerta donde tú nunca has tenido una puerta cerrada. Como tú sabes si Dios donde tú nunca has vivido escasez. Como tú sabes que Dios abre el camino donde tú nunca se te ha cerrado el camino. Y yo le vengo a decir a fuerte que me están escuchando en esta hora, que están viviendo momentos de escasez, que están en el pueblo de lo han tocado. Yo te vengo a decir: no es para muerte, es para que vea lo que Dios ha puesto en ti, es para que saque lo que Dios ha puesto en ti, es para que te revise la autoridad y le digas: tú me llamaste, aquí yo estoy, a lo que tú quieras con tu siervo, pero yo voy a ver tu gloria. Ay, Dios. Hay estaciones que el mismo Dios las permite para que a veces nosotros crezcamos. Y a veces nos saca de un estado de confort que a veces nosotros no queremos salir. Y el mismo Dios dice hace rato que quiero entregarte un nivel diferente de gloria, pero necesito que tú dejes el lugar donde tú estás. 40 años Moisés en Egipto. Dios me dijo: papá, se te acabó la estación aquí en Egipto y tú no quieres salir, te voy a hacer un lío para que tenga que correr. Hay un lío que a veces no es para que tú mueras, es para que te muevas de lugar. Porque a veces hay un lugar que ya Dios no te quiere ahí, y a veces te hace el lío para que tengas que moverte de ahí, de ese lugar. Y a veces hay gente que está viviendo guerra y dice que el diablo, a veces no es el diablo, es Dios que te está permitiendo que la barca se sacuda para que tú lo veas caminando por encima de la tormenta y por encima de las aguas, y tú puedas decir: ese hombre que hasta la enfermedad y la escasez le obedece. Yo vengo a decirle a alguien en esta hora: tu estación de miseria será, tu estación de guerra será, tu estación de estar en esa lucha que tú no comprendes será. Lo que pasa es que a veces hay gente, que a veces el nivel de guerra es más fuerte que el nivel
diciendo: necesito que suba el nivel de búsqueda, porque en el nivel donde está no comprende, no ve, ni tampoco sabe hacer de guerra lo que te está haciendo guerra. Ay, Dios. Daniel pidió una bendición en un nivel, y cuando se encontró a Dios le dijo: tiene que subir el nivel un poco más, porque lo que te está deteniendo la bendición es mayor, ay Padre, que lo que tú pediste en el momento. Dios le dijo: necesito que aumente un poco más, que ore un poco más. Y aquí hay gente que me está escuchando, que Dios le está diciendo: papá, necesito que te levante un poco más de madrugada, necesito que le meta un poco más la oración, necesito que le interceda un poco más, porque la guerra que tú estás viviendo está por irse, pero tú tienes que levantarte. Hay gente que está sintiendo guerra de alto nivel, yo estoy sintiendo gente que está bajo una opresión fuerte, una opresión que a veces no saben cómo hacerlo, que no saben cómo se van a levantar. Yo siento gente que está luchando con el espíritu de la tiniebla de alto nivel. Dios te está diciendo: te voy a abrir los ojos para que tú reprendas lo que te está haciendo guerra, y esos demonios tengan que caer por el suelo. Hay demonios que fueron enviados para destruir tu matrimonio, que fueron enviados para destruir tu finanza, que fueron enviados para destruir tu familia, pero Dios te dice: sube al nivel. Esos demonios se van a caer, van a tener que soltar su territorio, porque llegó el momento de que va a hacerlo contigo, llegó el momento de que va a hacerlo en tu familia. Aleluya. No vamos. Dice la Biblia que Elías mató a los profetas de Baales, porque los profetas de Baales en ese tiempo no tuvieron éxito. Pero usted tiene que saber algo aquí, que los profetas de Baales, cuando estaban invocando a sus dioses, ellos se estaban cortando, se estaban zanjando. Y yo le decía ahorita a usted que cuando el pueblo levantaba un altar de Baal y hacía imágenes, no era por casualidad ni algo por hacerlo. Esto tenía un trasfondo, y lo que nos enseñan algunos que saben dice que cuando los profetas de Baal se cortaban era porque ellos estaban impuestos a ver seres subir de los infiernos y manifestarse, porque a lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como demonios, en el Antiguo Testamento a los demonios se les llamaba dioses. 800 y 700 años atrás a ellos les llamaban dioses, y ellos se estaban cortando porque los espíritus estaban impuestos a manifestarse, estaban impuestos a moverse. Pero ese día había alguien que tiene nombre sobre todo nombre, que estaba en ese lugar, que los demonios no podían manifestarse porque Dios estaba en ese lugar. Y yo me voy a decirte algo en esta hora: cuando tú invocas a Dios en tu casa, cuando tú invocas a Dios en tu familia, cuando tú invocas a Dios en tu familia, en la congregación, no hay demonio que pueda hacer lo que quiera, porque donde está Dios, ahora Dios se va a revelar en tu casa, Dios se va a revelar en tu familia. Así es lo que te está haciendo guerra. Dile: hoy es tu noche, hoy te va de lo que me pertenece, hoy te va de mi casa, hoy te va de mi familia, porque llegó Jehová, el Dios de los ejércitos. Esa vez, al ver que Elías mata a los 400 profetas de Baales y los 450 profetas de Acera, se da cuenta, y lo primero que él hace, que ella hace, es que le manda un mandado al profeta y le dice: hágame los dioses de esta forma, que si mañana yo no pongo tu cabeza como una de las de estos profetas, que me hagan ellos de tal manera. La Biblia dice que el hombre de Dios tuvo temor. Hay gente que a veces dice que le huyó a una mujer. Señores, Jezabel no era cualquier mujer, aunque era de carne y hueso, aunque tenía cabellos. Jezabel era una sacerdotisa de Baal. Según algunos de los que saben, dice que con esta mujer andaba una fuerza oscura, que donde ella llegaba, la gente a veces temía y se iban. Por eso usted tiene que ver que esta mujer,
quien lo mandó a matar tuvo que mandar eunucos, porque ella seducía a los hombres, y los hombres, por más guapos que fueran, y los hombres, por más de pie que tuvieran, tenían que caer delante de la presencia de ella, porque la mujer tenía seres espirituales que no venían de parte de Dios. Y Elías, cuando escuchó el desafío y la palabra de esta mujer, Elías temió. Pero aquí yo quiero enumerar algo. Elías no fue quien dudó de Dios. Es que hay momentos de flaquencia donde el enemigo espera para atacar tu fe. Alabado sea Dios. Y aquí en estos momentos son donde todo el creyente pasa, donde a veces pasamos todo, que le preguntamos a Dios: ¿a dónde tú estás? Tú fuiste que me llamaste. A donde llegan los momentos de lágrimas, donde tienes que secarte, y a veces decir: Dios me abandonó y me dejó. Ay, 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 ay. Yo alabo a Dios. Son los momentos donde a veces tú gritas tu habitación donde nadie lo sabe. Son los momentos donde a veces tú te preguntas: ¿dónde está el Dios que me llamó? Elías pasó por ahí, porque Santiago dice que él era su transformación como la nuestra. Ella sintió temor en sus emociones. Elías sintió temor por la amenaza, y esa amenaza sigue hoy en día de pies. Hay hombres de Dios que están siendo amenazados. Aquí hay mujeres que están siendo amenazadas. Aquí hay mujeres que están siendo, aleluya, perseguidos. Los demonios están diciendo: tu ministerio, si sigue profetizando, lo vamos a callar. Cada vez que tú das una palabra, siente como se levanta guerra en tu contra. Cada vez que te levanta, ayuda a alguien, siente como hay batalla. Por eso permiso, a veces el silencio no significa que yo no estoy orando ni que estoy contigo. Lo que pasa es eso, que lo que ataque que el enemigo usa para ti, yo lo uso para promoverte y llevarte a mi gloria. Aquí hay gente que tú le está diciendo lo que el enemigo está haciendo en tu contra, yo lo estoy usando para llevar un despertar a tu vida, para hacer que tú ores más, para que me busque más. Aquí hay gente que el cielo se le va a abrir. Aquí hay gente que Dios va a levantar de donde está y le está diciendo: esa amenaza no se compara con lo que yo voy a hacer en el mañana a favor de tu vida. Sí, porque a veces hay amenazas que te hacen temblar, que te sacude, que tú dices: llegó mi final. Y Shabakanda, yo alabo a Dios en esta hora. Hay amenazas que tú recibes, que a veces tú dices: se terminó todo aquí. Y a veces no se lo dice a hombre humano, pero allí Dios te ve. Alabado sea Dios. Allí Dios te ve. Y yo vengo a hablar con ministerio que están así por una palabra que el enemigo lo amenazó, que ahora mismo están sintiendo guerras, que están sintiendo batalla, gloria. Y yo vengo a hablar con gente que están teniendo guerras mentales. Yo vengo a hablar con gente que están teniendo guerra en su secreto. Yo vengo a hablar con gente que su ministerio está siendo perseguido. Yo vengo a decirte: Dios hoy vino a fortalecerte. Y hoy Dios vino a decirte que esa situación Él la va a usar a tu favor para que tú te acerques más a Dios. Y tú entiendas que tú no estás solo, que todavía hay 7,000 que también están luchando como tú, que todavía hay 7,000 que también se están guardando como tú. Oh, gloria a Dios. Hay gente que me le está diciendo: tú no estás solo, por más fuerte que me lo ataque, tú no estás solo, Dios está contigo, dice el Señor. Mira, hay momentos que hay gente que se esconde en una cueva porque se descuidaron. Y a veces lo que utilizan es esconderse y dejar el ministerio, porque a veces el descuido es parte de lo que lleva un hombre al fracaso. Pero a veces hay gente que se mete en la cueva y no es porque se descuida, es porque a veces, como dije ahorita, el nivel de guerra que a veces les llega es mayor que su nivel de búsqueda que tienen en el momento. Gloria a Dios. Y hoy yo vengo a decirte de parte de Dios: yo no sé la cueva que tú estés metido. Yo no sé qué tal vez te hizo callarte y no hablar más de Dios como tú lo hacías.
Yo no sé qué te quiso inspirar para que tú no busques a Dios como tú lo hacías, para que tú no madrugues como lo hacías, para que no leas la Biblia con devoción como lo hacías. Yo no sé qué te metió en esa cueva, qué te golpeó, no lo sé, pero sí vengo a decirte en esta hora: Dios necesita que tú salgas de la cueva, porque Él quiere hablarte. Hay una palabra que viene para tu vida, hay una palabra que Dios va a hacer, aleluya, que se materialice. Y si hay alguien que está aquí que me está escuchando, usted tiene que saber que el enemigo le está temiendo a que tú te levantes de nuevo. Él está temiendo a que tú te levantes de esa caída. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le tiene miedo a un verso bíblico que está en la Biblia, y es que el mismo Dios dijo que la gloria postrera será mayor que la primera. Y el enemigo está diciendo: si él antes de caer tenía gloria, si él antes de caer reprendía y el demonio seguía, si él antes de caer, aunque estuviera herido, seguía caminando, cayó, pero si vuelve y se levanta, lo que Dios va a hacer es mayor que lo que estaba haciendo en su primer lugar. Yo vengo a decirte que lo que Dios va a hacer después que tú salgas de la cueva no se compara con lo que tú viviste. Así que el enemigo